En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Sean bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 10 de septiembre, en el cual estamos muy bien acompañados y con mucho aire joven y competente y talento. Como siempre, en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willis Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y aquí estamos Víctor Maldonado y Rocío Guijarro para compartir con ustedes en Aquí se habla libertad. Buenos días, Víctor, ¿verdad que tenemos un programa lleno de un programa lleno de inteligencia, talento, juventud, con Antonella Martí, nuestra invitada especial, asesora en el Senado de la Nación Argentina, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana. Un largo currículum. Lo importante es que es investigadora y activista de la libertad, con especial preocupación por los socialismos latinoamericanos. Y también tenemos a otra activista, también muy querida y muy importante, Andrea Delgado, activista política de DSD, el Partido Democracia, Sociedad y Desarrollo, estudiante de economía. Estuvo todo el fin de semana en el oriente del país, acompañando la gira de María Corina, Julio Coco, por todo el oriente, y la verdad es que es muy activa, es una joven muy comprometida y muy en el asfalto. Bueno, bienvenida, Antonella. ¿Cuál es el impacto que a ti que sientes cuando aterrizas en un país en donde se vive el socialismo del siglo XXI? Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Rocío, Víctor, por la cálida invitación, la cálida recepción. Sobre este impacto, este primer impacto que uno tiene al llegar a países donde evidentemente se vive bajo un socialismo vigente, pero no solamente un socialismo vigente, sino un socialismo duro y real implementado a rajatablas, es por ahí esta sensación que nos da la falta de libertad, ¿no? Donde uno vive realmente la falta de libertad, donde uno ve una infraestructura que se cae a pedazos, donde uno ve cómo faltan lo que veníamos hablando, ¿no? Los colores en las fachadas, el debilitamiento también institucional, ¿no? Creo que es un combo general donde uno evidentemente puede ver la escasez de libertad y la escasez obviamente en general de todas las cuestiones que llevan adelante el progreso económico de un país, ¿no? Vemos el estancamiento. Eso es el primer impacto. Sí, la falta de los servicios públicos, como tú también has sido víctima, ¿no? Ayer tuvimos un apagón nuevamente en la ciudad de Caracas, y bueno, el tema, hoy hay un racionamiento también de agua en toda la ciudad, parece que una tubería, otra iguana o otro insecto de ese tipo debe haber contribuido a ello. Un tiburón se comió la tubería. Pero nos complace mucho tener aquí a estas dos jóvenes y a Antonella Martí, que no solamente ese currículum que leyó Víctor, sino que también es autora de 2 libros muy interesantes. El viernes hablamos y reseñamos tu libro de la democracia populista, Antonella, pero vemos que trajiste el último, el más reciente, que se llama Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, ¿no? Uh-huh. Y tienes un prólogo, un prefacio de Álvaro Vargas Llosa, un prólogo de Carlos Alberto Montaner. Cuéntanos cómo nació este libro. La idea principal del libro es desmitificar un poco las ideas y estos mitos tan fuertes que tiene el socialismo a lo largo de América Latina, y por ahí el uso de la palabra revolucionario en el sentido marxista de la palabra, ¿no? Porque también vemos cómo la izquierda se ha ido apropiando. Yo siempre digo, este socialismo del siglo XXI no solamente expropia
empresas o propiedad privada, sino también ideas, ¿no? Se han ido tomando muchas palabras, muchos conceptos, muchas ideas y los han tergiversado y manipulado. Y la idea de revolución viene a ser también uno de ellos, ¿no? Y creo que viene un poco por ahí. La idea del libro es principalmente eso, un intento de desmitificar todas las ideas socialistas y hacemos un repaso de la historia del socialismo, desde el principio del socialismo, desde dónde se aplicó por primera vez y los casos más puntuales, por ejemplo, Alemania Oriental, la Unión Soviética, Cuba, la China de Mao, bueno, también un poco la China actual, y Venezuela principalmente, en todo el desenlace de este socialismo del siglo XXI que fue bien nocivo. Y siempre, o sea, también esta cuestión de en cada país, en cada intento donde se probó esta idea, esta ideología marxista, siempre hubo fracaso, el resultado siempre fue el mismo, ¿no? Esto es algo empírico, algo que se puede ver y que se puede probar. Así es, Mira, Andrea, cuéntanos. A mí me gusta mucho preguntar a las personas cómo ven ciertas cuestiones aquí adentro, porque aquí lo que vemos es el sistema de adentro. Interesante ver las opiniones del sistema de afuera. ¿Cómo ves tú el populismo en Venezuela? Basado en que no solamente el régimen se basa en eso, sino políticos tradicionales que en su discurso implementan el populismo. Bueno, el populismo, principalmente en países como Venezuela, yo siempre insisto en esta cuestión de cómo, para entender hoy lo que pasa en Venezuela y para entender hoy el populismo en Venezuela es necesario entender el caso de Cuba. O sea, porque Venezuela hoy no se interpreta sin lo que pasa y sin lo que ha pasado estratégicamente en Cuba, ¿no? A partir de la llegada de Fidel Castro en 1959 y cómo se ha aplicado por ahí a rajatablas un manual a lo largo de América Latina, siendo la cabeza esta, o sea, el eje Cuba, Venezuela. Yo creo que es un poco la cuestión de cómo también el populismo ha venido a representar a esta figura de caudillo, esta figura de un mesías salvador que viene a representar la figura que va a salvar a la sociedad de los problemas y de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y llegan en un momento en el que hay un caldo de cultivo perfecto para que se den estos populismos. Por eso es importante el rol de la sociedad civil y de la ciudadanía para evitar que surjan este tipo de personajes y también la construcción y el cuidado de las instituciones, ¿no? Y del Estado de Derecho. Sí, porque fíjate que el populista siempre vende la imagen que es el indispensable, mientras que el ciudadano compra la idea que debe ser el sumiso ante el populista. Y eso es lo que acaba con la libertad, acaba con la ciudadanía. Por eso es interesante y te hacía esta pregunta. Mira, a mí me parece, conectándome, porque aquí en América Latina nosotros caímos víctimas del embrujo de Fidel Castro, que es, digamos, un caudillo espectral. Y como lo decía también Andrea, bueno, aquí los políticos lo único que han querido, o muchos políticos lo único que han querido es ser el remedio de Fidel y el remedio de Cuba. Ahora, tú has estudiado muchísimo también a Cuba. ¿Cuál es cuál es la condición en este momento de Cuba? ¿Cuál es la verdad de Cuba? ¿Ok? Y por otra parte, ¿cuál es el estado de la salud en América Latina del pensamiento diferente? Un poco hablando de lo que tú planteas, que esto en la dictadura intelectual populista, que esto se gana también inoculando nuevas premisas y nuevos pensamientos. Sí, absolutamente. Bueno, por ahí partir de esta cuestión de cómo desde Cuba vemos una idea, o por ahí surgen este tipo de personajes, este revolucionario del siglo XXI del que hablamos, ¿no? Que tienen una importante hipocresía, ¿no? En su mensaje, y además son personas que generalmente no viven de acuerdo a la forma que piensan, ¿no? Y Cuba, principalmente, entenderla como lo que es, ¿no? Una real dictadura donde, a ver, si en una nación gobiernan las mismas personas durante 60 años, porque hay que decirlo, 60 años, donde los ciudadanos, los cubanos, no tienen la opción de votar, donde la única opción de votar es votar con los pies, escapándose del país, ¿no? Porque con las urnas no se puede votar porque hay un partido único, un sistema de partido único, donde no hay libertad de expresión, donde la gente no puede opinar. Y bueno, y eso a mí me impactó mucho porque también estuve en Cuba el año pasado, hice una visita en diciembre del año pasado, donde experimenté, digamos, o sea, por primera vez lo que es una dictadura cruda y dura, tal como lo es el sistema cubano, y además donde se ha acostumbrado y donde los latinoamericanos también en ese sentido nos hemos acostumbrado a convivir con una dictadura durante 60 años, ¿no? Porque hay un sentido también de responsabilidad por
por esa parte. Es como que nos hemos olvidado y hemos como dado por sentado de que, bueno, Cuba está ahí, una isla en la que las mismas personas gobiernan durante 60 años y nadie dice nada, ¿no? Entonces un poco por ahí esta hipocresía de este tipo de personajes o los defensores de este tipo de ideologías o de sistemas, como son los sistemas del socialismo del siglo XXI, donde siempre se llenan la boca hablando de democracia, pero puede haber una isla con las mismas personas gobernando durante 60 años y nadie dice nada, o donde los derechos de las mujeres siempre están en la boca de este tipo de personajes del socialismo del siglo XXI, pero de las violaciones y las golpizas a las damas de blanco en Cuba no se dice nada tampoco. Bueno, en Venezuela es una situación exactamente igual. Bueno, y celebramos, hoy denuncian que Requesens, que es un diputado joven, que tiene un mes mes y medio detenido, detenido, la familia no sabe nada de él. O sea, las torturas, por supuesto, puede ser de cualquier grado, pero de las peores, ese silencio, ese aislamiento al que someten a mucha gente. Rocío. Sí, efectivamente. Y yo le comentaba también a Antonella fuera de la radio que los ciudadanos venezolanos vivimos otros tipos de represión, pues porque el que tú no tengas, lo que tú bien decías, Antonella, libertad de expresión, que eso es una forma de reprimir, que no tengas una moneda fuerte con la que tú puedas ahorrar tu futuro es otra forma de reprimirte. Y bueno, y ahora esta obligación para la gente de escribirse en el carnet de la patria. También me gustaría preguntarle a Andrea, ¿cómo vive un joven este socialismo? ¿Cómo trata de superar esto en su universidad, en su ámbito de influencia, en su comunidad? Bueno, lo primero es que muchos jóvenes decidimos como que abandonar lo normal. Lo normal de un joven es planificar su familia, ir de rumba, estar con sus amigos, su familia. Todos los jóvenes ahorita sacrificamos eso y estamos asumiendo cosas de gente adulta para salir de esto. El socialismo a un joven lo ataca en el sentido de que, fíjese, para simplemente planificar ir a la universidad, tienes que decidir o trabajo o voy a la universidad, o me educo o ayudo a mi familia a salir de esto. O sea, esta generación realmente, para mí la valoro mucho porque muchos asumieron la batuta de esto para acabar realmente con el socialismo y el populismo en Venezuela. Muchos jóvenes quieren revolucionar la política en Venezuela y acabar con este sistema de partidos políticos que lo que han hecho es el cáncer que está aquí. Exacto. Bueno, y la verdad es que esa es una cara terrible de los socialismos reales. Exacto. Y que tiene que ver con que nuestras generaciones de jóvenes que deberían estar soñando, planificando sus proyectos de vida, divirtiéndose, madurando, amando, estudiando, pensando, pues han tenido que salir a las calles y dirigir parte de la vanguardia. Ahora, eso es muy complicado, tenemos a jóvenes presos, jóvenes que han sido torturadas, violentadas en su dignidad, maltratadas, porque hay una frase que tú tienes en tu último libro, que es de Hugo Chávez. Dice: yo los acuso de contrarrevolucionarios, hay que barrerlos del mapa político venezolano, van a desaparecer del mapa político. Entonces, todos los que no sean revolucionarios son enemigos y los son que no tratados eso forma mal. parte también de este lenguaje y de esta característica personal de los populismos, ¿no? Como siempre hay un enemigo principal, siempre hay un chivo expiatorio al que se lo culpa, como siempre hay un avasallamiento sobre la institucionalidad, como también muchas veces se manipula y se crea una oposición política. Esas son distintas características por ahí que van de la mano de esta cuestión, pero sobre lo que hablamos antes de cómo por ahí la juventud ha ido perdiendo su esencia, ¿no? De lo que hace un joven o de cómo es la vida de un joven, ¿no? Mientras se tiene que pasar a por ahí asumir distintas responsabilidades o cuestiones que no van de la mano de lo que debería ser. Y también por ahí mencionar, cuando uno lo piensa en el sentido de los inventos y en el sentido del desarrollo evolutivo, de las ideas por ahí en el sentido de desarrollo económico, ¿no? Yo siempre menciono cómo a partir de la revolución industrial el mundo cambia, ¿no? Hace 250, 300 años atrás el mundo cambia. Antes de la revolución industrial el 85% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y es a partir de esta revolución industrial, a partir del comercio, a partir de las ideas de la globalización,
revolución, a partir de distintos inventos que se van generando y desarrollando en sistemas precisamente donde hay libertad económica, donde se respeta el Estado de Derecho, donde se respetan los derechos de propiedad, ¿no? Países como Inglaterra, países como Alemania, Estados Unidos, donde se van dando y se van generando e inventando todos los inventos, los bienes y los servicios de los que hoy en día muchos disfrutamos, ¿no? Entonces esta cuestión de cómo precisamente en países como por ahí Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Bolivia, hay probablemente mentes tanto o más brillantes como lo hay en Estados Unidos o en países como Alemania, ¿no? Mucho más por ahí brillantes que, no sé, un Steve Jobs o un Bill Gates. Pero la realidad es que esas mentes hoy están echándose a perder. ¿Por qué? Porque la gente en socialismo, cuando uno vive en un sistema socialista, vive precisamente para el Mesías, ¿no? Para este líder caudillista, y vive para hacer filas en los supermercados, vive para hacer filas pensando en qué va a cocinar esta noche o qué le va a dar de comer a su hijo, y no tiene tiempo para inventar, ¿no? Para generar soluciones e inventos que van a terminar beneficiando a la mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, por ahí pensar en qué sistemas se da mejor el desarrollo económico o el desarrollo inventivo y la inventiva y el potencial humano, ¿no? Bueno, estamos hablando con Antonella Martí, efectivamente invitada nuestra, viene de Argentina, autora de libros, activista por la libertad. Sus libros, ahí. La dictadura intelectual populista y lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. Estamos aquí en cabina también con Andrea Delgado del movimiento DSD, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Montaña, playa, piscina, esponjosa, blanca, amarilla, azul. Es difícil escoger dónde ir, pero no lo es decidir qué toalla llevarte. Con Ama de Casa no solo hay una variedad de colores, sino que además hay todo un mundo de texturas que sirven para cada uso y para cada gusto. Ligeras y pequeñas para el bolso del gimnasio, o enormes y gruesas para que tu espacio en la playa no sea invadido por nadie más. Estas vacaciones, ponte en modo vacación con Ama de Casa. Toca, siente, vive. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad. Ya saben que para cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan hacerle a Antonella Martí y a Andrea Delgado, pues lo pueden hacer por nuestro canal YouTube en Radio Caracas TV, rcr.tv, por el Periscope y por el Twitter RCR750, y a través del Dilo y del teléfono, que el Dilo, bueno, es una cosa de una, pues la gente paga, ¿no? Que es a través del 3456, que tiene un costo de $1 de los de antes, más básico, más IVA. No sé cómo será esa cuenta cuando la gente mande su mensaje por allí para que interactúen con estas talentosas jóvenes que nos acompañan hoy. Y bueno, precisamente estábamos hablando de China y ayer se cumplió un aniversario más de la muerte de Mao Zedong, ¿no? Que tú también pones una cita de él por aquí. El comunismo no es amor, el comunismo es un martillo que usamos para aplastar al enemigo, ¿no? Qué duro eso. Y bueno, no sé cuántos años exactamente se hacen de la partida de Mao Zedong, pero eso continúa, ¿no? El martillo, de cualquier forma,
dando, sí, ¿no, sí, Antonella? Y de hecho el comunismo, eso hay que decirlo siempre, porque ha habido por parte de la ideología marxista un intento de camuflaje, como siempre intentan hacer, ¿no? Y de ocultar y por ahí poner una máscara a lo que han sido las violaciones y los atropellos, no solo a los derechos humanos, sino a las vidas, ¿no? No nos olvidemos que el comunismo se llevó más de 100 millones de vidas en todo el mundo en cada uno de los intentos. Y eso no se enseña generalmente en las universidades a lo largo de América Latina o en las escuelas. Es como que ha habido se le ha puesto una tapa o una máscara a lo que ha sido el comunismo y se ha ido transformando en una especie de camaleón, ¿no? Reinventándose una y otra vez. Y esto obviamente por esta cuestión cultural, ¿no? No nos olvidemos que Antonio Gramsci, el comunista italiano, decía: tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura. Entonces vemos cómo el socialismo en ese sentido ha trabajado y lo ha hecho a eso a la perfección, ¿no? Cómo ha sido su estrategia de tomar la cultura, de tomar la educación, de que uno camina por las calles y lo primero que ve es la imagen del líder o lo primero que ve es la frase que es icónica del socialismo que esté vigente en cierto sistema, ¿no? Entonces mencionar un poco y bien recordar lo que fue, ¿no? El régimen de Mao Zedong en China y cómo eso impactó a lo largo del mundo y el resto, digamos, de los sistemas que también aplicaron esta ideología, que evidentemente fracasó siempre. O sea, siempre que se probó, y se probó en más de la mitad del territorio mundial, en sociedades de todo tipo, con religiones de todo tipo, y el resultado siempre fue el mismo: hambre, escasez, pobreza, genocidios, violencia. No nos olvidemos que, bueno, en Cuba estaban las UMAP, ¿no? Las unidades militares, donde eran prácticamente campos de trabajo forzado. La Unión Soviética tenía los gulags, ¿no? Siempre se ha ido muy en contra del individuo, siempre se ha ido hacia el atropello por los derechos civiles, por las libertades de los individuos en estos sistemas socialistas, y creo que eso es algo importante a mencionar y a tener en cuenta, ¿no? Y recordar las víctimas que se ha llevado una ideología fracasada. Ahora, ellos tienen un éxito muy importante en que uno deje de ver la realidad, sus resultados que son tenebrosos, y uno siga comprando falsas promesas. Creo que el director general de la estación, Jaime Nestares, decía, bueno, países buscando el futuro. Eso es típico de los socialismos. Países buscando el futuro, siendo el presente tan oprobioso, tan aplastante y tan incomprensible, porque al fin y al cabo la vida se le pasa a uno y se le pasó y listo, y serán otros. Ahora, yo te quería preguntar, cuando uno va a Cuba, a mí me tocó ir hace unos 20 años a pasar la misma experiencia que tú. Uno se consigue con cubanos totalmente sumergidos y maltratados por la desesperanza aprendida. Hace 20 años decían, bueno, ¿cuándo viene el cambio? El cambio vendrá cuando se muera Fidel. Se murió Fidel, pasó Raúl, ahora están en una tercera etapa, y la verdad es que no se observan cambios. Cuando tú vienes a Venezuela, se pregunta lo mismo, pero ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos? Y es muy, pero muy difícil, porque los regímenes totalitarios aplastan con su violencia y su represión cualquier disidencia, no juegan a las reglas del juego del Estado de Derecho, hacen trampa, olvídense de elecciones y de negociación, compran y colonizan una parte de la oposición y la hacen jugar a su agenda, y por supuesto esa hegemonía comunicacional también maltrata a las oposiciones verdaderas, que por supuesto en muchos son testimonialistas, porque ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, comparto completamente, y esta cuestión que vos mencionabas del cómo salimos, ¿no? De cómo se sale una vez que uno entra en este tipo de sistema socialista donde se atropella absolutamente todo, ¿no? Esta cuestión de cómo se aplasta la disidencia, siempre a rajatabla se aplasta la disidencia en todo este tipo de sistemas, de regímenes, y cómo además, y vos bien lo mencionabas, ¿no? Esta cuestión del Estado de Derecho y cómo se lo elimina prácticamente. Yo siempre insisto en estos sistemas del socialismo del siglo XXI hay una tendencia, primero, a tomar el poder muchas veces a partir de golpes, ¿no? O de intentos de golpes, como ha sido, bueno, principalmente el caso de Cuba. Yo siempre insisto en cómo se arrebató el poder y desde 1959 no lo quieren largar. ¿Pero por qué? Porque el objetivo de este socialismo del siglo XXI siempre es el poder. Pero no solamente el poder, sino también mantenerse en el poder. Por eso es que van y atropellan las instituciones y reemplazan ese Estado de Derecho por un Estado de bienestar
bienestar, que termina siendo siempre bienestar para el Estado, o sea, bienestar para los que manejan la cúpula, mientras el pueblo pasa hambre, tiene que hacer filas para conseguir medicinas, ¿no? Entonces es esa cuestión de cómo se va intercambiando ese Estado de Derecho, cómo se elimina ese Estado de Derecho, porque obviamente al socialismo no le gusta la ley, no le gusta respetar la ley, porque le iría muy mal si respetaran la ley, terminarían presos por todos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que quieren y que siempre intentan hacer, ¿no? Y que efectivamente hacen. Entonces, como esta cuestión de tomar el poder o muchas veces llegar al poder a partir de las elecciones y después ir absolutamente en contra de las instituciones y la democracia que lo llevó a ese poder, ¿no? Creo que es un poco por ahí, y pensar el cómo salimos. Ahora, Andrea, ¿cómo lo visualiza una joven activista de calle que recorre el país? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, lo primero que yo siempre digo es, en estos casos, la primero es desobedecer. Cuando digo desobedecer, es que a los regímenes totalitarios hay que hacerle frente desobedeciendo. Si nos quiere ver arrodillados, nos paramos firmes y estamos allí. Lo segundo es la organización ciudadana. Tenemos que saber quién es bueno, dependiendo de la habilidad de cada persona, cómo se incorpora en la lucha, porque hay personas que tal vez no sean buenos para las calles, pero son buenos haciendo infociudadanía, son buenos incluso haciendo redes de médicos para apoyar a los más necesitados. Están los que tienen la capacidad de ayudar a los que están resistiendo, que por estar en este sistema no son capaces de reaccionar. Allí es donde tiene que entrar el ciudadano y con esto empezar a salir. Claro, también en este sistema se ha demostrado que solo no podemos, y por eso es que hemos recurrido a la ayuda internacional. Creo que esa ayuda internacional hay que recibirla con los brazos abiertos. He visto durante estos meses que muchos políticos los han atacado y no. El año pasado se demostró que no podemos solos. A pesar de que Ciudadano estuvo allí, se necesita ayuda internacional. Ese es el labor de ahorita de los ciudadanos. Incluso hoy en día el régimen ha inducido un aparato comunicacional de desesperanza. Nosotros los ciudadanos tenemos que entender que eso es totalmente falso. Vienen días buenos, así como días malos, pero tenemos que entender que el régimen está en su punto más débil y que si no nos los creemos, si no nos activamos, vamos a perder la oportunidad. Bueno, yo creo que me encantaría al volver del corte que efectivamente hablamos de las debilidades inmanentes de los socialismos. Pues los socialismos se desploman y es verdad. Yo creo que parte de la fe que hay que mantener es que no se ha sostenido ninguna experiencia socialista. Pero primero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado William Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, destacó la importancia de la reunión que sostendrá hoy el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para tratar la situación de la corrupción en nuestro país. Venezuela forma parte de una convención internacional contra la corrupción, la OEA, es firmante de ese tratado, de manera tal de que no puede, pues, como decimos, escabullir el bulto ante las investigaciones de un delito que incluso yo lo planteé en la Cumbre de las Américas en lo que correspondió a la reunión de los parlamentarios, que la corrupción tenía que ser tratado como un delito de lesa humanidad, es decir, imprescriptible y en consecuencia perseguido como un delito de lesa humanidad. En consecuencia, hoy en la reunión del Consejo de Seguridad, de manera informal por el mecanismo que están utilizando, obviamente ese es el tema fundamental, el tema de la corrupción y cómo la corrupción está afectando la vida económica y social de los venezolanos, sobre todo por la cantidad de recursos y dineros y colocaciones y activos de bienes muebles, bienes inmuebles que han adquirido altos funcionarios del gobierno y gente pegada con el gobierno, terceras personas pegadas con el gobierno, que han sacado esos dineros y se encuentran en diferentes partes del mundo. Entonces la corrupción tiene esos efectos sociales, económicos, porque afecta obviamente la cotidianidad de la vida de todos nosotros los venezolanos,
que nos vemos viviendo una hiperinflación y todas estas restricciones que está imponiendo el régimen precisamente por la impunidad que ha reinado en Venezuela a causa de los millones y millones de dólares que salieron al exterior producto de la corrupción, de las vinculaciones de esa red de corrupción que ha tejido el propio régimen a nivel mundial para poder colocar sus recursos. El Senado argentino y la Asamblea Nacional investigarán una supuesta corrupción entre los Kirchner con PDVSA. Trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana protestan este lunes en las adyacencias de estas empresas para exigir mejoras laborales y salariales. Lluvias con tormentas se esperan para este lunes en gran parte del país. En internacionales, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que el huracán Florence alcance hoy de nuevo la categoría 3, mientras se aproxima a las Carolinas en el sureste de ese país. Y en los deportes, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales anunció este lunes la relación de 55 jugadores candidatos a entrar en el 11 mundial, elegidos en votación por 25.000 futbolistas de 65 países. La tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora del Abierto de Estados Unidos al derrotar a la estadounidense Serena Williams, ascendió a la 7ª posición de la clasificación mundial. Tenemos un servicio público para el señor Gilberto Abad Velázquez Arraez. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo. Él está recluido en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Quien pueda colaborar se puede dirigir al banco de sangre de esta institución en el piso 1. 11:31 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. Ya comenzaron los días más esperados del año. Por eso, disfruta al máximo tus vacaciones con Ama de Casa. En la playa, en la montaña, en la piscina o donde sea que vayas, no olvides llevar tus toallas Ama de Casa. Cada toalla está pensada para toda ocasión, porque te garantizan resistencia y suavidad en colores que brillan. Busca y llévate la que más te guste en nuestras tiendas autorizadas o en nuestra tienda online amadecasa.com. Ama de Casa. Toca, siente, vive. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sí, continuamos con Aquí se habla libertad, con Antonella Martí y Andrea Delgado. Y bueno, Antonella además es de Rosario, la provincia de Rosario, la tierra del Che Guevara. Sí. ¿Cómo Pero vive? nadie es perfecto. Bueno, y también de Messi, ¿no? que es el gran futbolista. Pero sí me gustaría preguntarle, porque sé que hubo una campaña, o existe, o hay una campaña de derribar la estatua del Che o algo de eso, y cómo vive el rosarino esta cosa de ser, que el Che haya nacido ahí después que fue tan cruento, y como tú aquí mismo en otra cita que pones de todos estos socialistas, pusiste, papá, ¿cómo es que? No la consigo ahora. Aquí. Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar. Qué duro, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y esa es la esencia del Che, y también siempre vemos que se vuelve a esta cuestión de cómo el socialismo termina tergiversando y manipulando las ideas y sus personajes. Cómo nos han vendido que el Che Guevara fue una persona que hizo una revolución impecable, hermosa, para un mundo hermoso, para mejorar la calidad de vida a lo largo de América Latina, pero en realidad fue un asesino, fue una persona que fusiló y lo hizo siempre, desde que llegó a Cuba, y esa siempre fue su idea. No nos olvidemos que, y de hecho esto se puede encontrar en internet, se puede encontrar en YouTube, donde hay un video del Che Guevara hablando en las Naciones Unidas, donde él dice: fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Entonces vemos cómo ese es el punto siempre de partida, pero en la ciudad de Rosario sí han habido y hay todavía distintas estrategias y distintas campañas para poder remover las figuras y todos estos homenajes que se le hacen constantemente a Ernesto Che Guevara, principalmente porque tenemos un gobierno socialista que está hace 30 años en la ciudad de Rosario, si bien es un socialismo más vegetariano y no tan carnívoro, pero socialismo al fin, donde se sigue insistiendo en esta cuestión de hacer homenajes al Che Guevara. De hecho, hace muy poquito salió una campaña de estos, los buses, ¿no? Colectivos, como lo llamamos nosotros, los buses rotulados con la cara del Che Guevara por el aniversario de su nacimiento. Entonces vemos cómo se hace todavía una promoción de una persona que realmente fue muy nefasta para América Latina, ¿no? Que promovió estas ideas marxistas que hoy en día llevan a la pobreza a países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, ¿no? A mí me sorprende siempre que América Latina esté en eso, que es, digamos, una enfermedad continental, que todavía haya alguien que crea que Fidel Castro hizo algo diferente a hambrear a una nación y a colocarla en situación de servidumbre, o que el Che Guevara no haya sido ninguna otra cosa que un matón, que un matón además con derechos supuestamente dados por los revolucionarios, y que el intelectual de izquierda latinoamericano en ese sentido sea tan hipócrita, ¿ok?, que critique cualquier cosa que hagan los demás y que tenga ese manto de tanta compasión con lo que hacen sus propios líderes. Ahora, yo había dejado una pregunta en el aire. Todo socialismo está condenado al desplome. Sí, bueno, primero sobre un comentario breve sobre esto que hablábamos de esta hipocresía, ¿no? Evidentemente para muchos personajes socialistas a lo largo de América Latina y para este socialismo del siglo XXI hay de hecho esto, ¿no? Y cómo hay para ellos dictaduras buenas y dictaduras malas, cómo hay vidas que valen y vidas que no valen, vidas sobre las que se pronuncian y otras sobre las que no, o derechos humanos que valen y derechos humanos que no, según la ideología y el tipo de partido o de gobierno que se imponga en cierto país, ¿no? Eso por un lado, esta cuestión ideológica, pero sobre lo que hablábamos antes del corte, esto de cómo hay muchas falencias y debilidades a lo largo de esta ideología, y vemos que evidentemente la primera cuestión es cómo estos sistemas no funcionan. Cómo no funcionan y además cómo a partir de que no funcionan, a lo largo del proceso, desde que se implementa esta cuestión del socialismo o del socialismo del siglo XXI, para llevarlo más a la coyuntura, vemos que siempre tienen que mantener a la sociedad a la fuerza y encerrada, ¿no? Por algo en la Alemania oriental, que era la Alemania comunista, los alemanes, los soviéticos tuvieron que levantar un muro, que fue el muro de Berlín, para que la gente no se escapara a la Alemania occidental, donde había capitalismo y prosperidad. O sea, por algo también vemos que desde 1959 los cubanos prefieren escaparse en balsas, ahogarse o ser comida de tiburón antes que seguir viviendo en estos regímenes, ¿no? Entonces vemos cómo la tendencia en estos sistemas socialistas, donde siempre existen estas debilidades, siempre hay una tendencia a escapar, a irse. Siempre los seres humanos buscan vivir en tierras y en sociedades mucho más libres. Pero la falencia yo creo que siempre parten principalmente de la cuestión teórica y de lo que fue el marxismo como ideología en sí, como propuesta obviamente desde Marx y Engels, ¿no? En 1848 con este manifiesto comunista, donde ellos explican claramente cuáles son los 10 puntos que hay que implementar, entre ellos, bueno, la expropiación de empresas, ¿no? La centralización de los créditos, es decir, solamente endeudarse con el Estado, abolir la herencia, tomar y controlar los medios de comunicación, ¿no? Ir en contra de la libertad de expresión. O sea, son todas cuestiones que están bien detalladas punto por punto por parte de estos ideólogos de este sistema, y ellos obviamente decían cómo
iba a pasarse de una primera fase a la segunda, o sea, del socialismo al comunismo. Si se cumplían esos 10 puntos, se pasaba a esta realidad comunista o este sistema comunista, donde iba a aparecer supuestamente un ser humano nuevo, ¿no? El hombre nuevo del que tanto nos habló el Che Guevara, donde supuestamente iba a desaparecer el Estado, iba a desaparecer la propiedad privada, iba a desaparecer el dinero, pero lo que vemos es que siempre, al fin y al cabo, ese Estado no desaparece, sino que se hace un Estado más grande y policial, como fue la Unión Soviética, o como son estos países del socialismo del siglo XXI, o como el dinero tampoco desaparece, sino que queda en manos y en bolsillos de los que tienen el poder, o como las propiedades privadas tampoco terminan desapareciendo, sino que quedan precisamente en manos de los que mantienen el poder, ¿no? Claro, pero dejan a los demás sin dinero, sin propiedad privada. Todo para ellos. No hay libertad si hay solo un dueño de todo, ¿no? No hay libertad cuando un gobierno es la única opción para que tú tengas un bien o para que puedas vivir con bienestares. Y recordar que estos personajes predican el socialismo, pero no viven como tal. Exacto. O sea, todo lo contrario. Ahora, Antoniela, nosotros también estamos luchando para instalar un nuevo gobierno que cuente con legitimidad, que cuente con apoyo. Bajo tu ideología, ¿qué debería ser ese gobierno de transición el primer día? Yo creo que primero y principal, ir por esta cuestión y esta idea de reestructurar y de reconquistar la libertad, que es lo primero que necesita este país, principalmente devolver la vida a tantas emisoras que han sido silenciadas o a tantos canales que han sido silenciados, ¿no? Retomar la libertad de expresión, la libertad económica, ¿no? La apertura del comercio, la apertura de los mercados, la llegada obviamente a partir de eso de las instituciones y un saneamiento institucional donde se reestructura a partir de una constitución que respete los derechos de propiedad, algo fundamental sobre lo que tiene que y va a tener que trabajar Venezuela cuando salga de esta dictadura a partir del día 1, al día siguiente. Lo mismo en Cuba. Eso va a tener que ser una cuestión, un seguimiento principal a partir de estas ideas de la libertad económica, la libertad política y la libertad individual, o sea, 3 ejes a partir de los que se va a tener que trabajar y siempre con la base del Estado de Derecho. Siempre con la base del Estado de Derecho y la división de los 3 poderes, y donde los ciudadanos no solamente puedan o tengan la posibilidad de elegir quién los gobierna, sino también de poder sacar a esa persona del poder una vez que los gobierna y que no cumple con la institucionalidad del país. Ahora, Antoniela, tú has tenido, bueno, yo en primer lugar quiero agradecerte a ti y por tu intermedio la generosidad de los argentinos. Sabemos que Argentina ha llegado por avión y últimamente a pie millares de venezolanos, miles. Yo tengo cifras oficiales de que han llegado por lo menos 60.000 venezolanos en el último año. Quiero agradecerte muchísimo esa gentileza, pero además quiero preguntarte algo que yo no he tenido la oportunidad de conocer. ¿Qué te dicen los venezolanos? ¿Llegan y qué quieren, qué aspiran, qué lamentan? ¿Cuál es su justificación? Bueno, siempre esa cálida recepción por parte de Argentina, eso es algo que también ha inspirado mucho en esto que ha propuesto y el mensaje que ha sido por parte de nuestro presidente Mauricio Macri, ¿no? Esa solidaridad, creo, con los pueblos de América Latina, pero principalmente con países como Venezuela, que hoy están, padeciendo esta situación de la que bien sabemos. A mí siempre me gusta mucho hablar y conversar con los venezolanos que me voy encontrando por ahí en Buenos Aires o en Rosario, y a mí lo que más me impacta muchas veces es como por ahí veo jóvenes venezolanos instruidos que tienen por ahí carreras de, no sé, ingeniería en sistema, como son médicos, y bueno, arquitectos, muchos también, pero que terminan haciendo trabajos que lamentablemente no les queda otra opción porque esta cuestión de escaparse y tener que conseguir el primer trabajo que encuentran, entonces eso es algo que a mí me choca mucho, ¿no? Por ahí ver personas que tienen que no sé, por ahí manejar un taxi o tener que estar, y no es porque sea malo manejar un taxi, no, está bien, pero personas que por ahí estudiaron y que estudiaron ingeniería o que se sacrificaron y que sacrificaron su adolescencia por estudiar y que hoy tengan que estar padeciendo esto, de no poder ejercer su propia profesión, ¿no? Pero creo que en ese sentido ha habido una muy buena recepción y algo que siempre me mencionan los venezolanos en las calles, en Buenos Aires o cuando conversamos, es cómo sienten esa libertad de poder caminar. El poder caminar en la calle sin estar perseguido, sin estar mirando para todos lados, poder sacar el celular en el medio de la calle o tomarse, no sé, utilizar el transporte público hasta las 10, 11, 12 de la noche, esa sensación de poder vivir, y no tener que sobrevivir, ¿no? Porque eso es a lo que va el socialismo. En el socialismo uno sobrevive.
no vive. Lamentablemente es así como funcionan estos sistemas. Sí, he sido testigo además de cómo Antonella y el grupo de la Fundación Libertad, de todas instituciones allá en Argentina, pues acogen a los venezolanos y tratan de apoyarlos en lo más que se pueda. No sé si leíste el artículo también de Gabriela Calderón, donde ella comentaba que Ecuador debería flexibilizar la ley del trabajo, flexibilizar la posibilidad de que los venezolanos que lleguen tengan la opción de conseguir trabajo y en diferentes ámbitos, ¿no? Y que sea un programa del gobierno ecuatoriano, ¿no? Creo que eso también ayuda. Bueno, ya lo han hecho los países, pues solamente el que no tengas que hacer reválida ya es algo importante. Claro, ahora ¿no? por parte también del gobierno del presidente Mauricio Macri, esta cuestión de poder validar lo que mencionábamos, los títulos, algunos títulos para poder ejercer, ¿no? Claro, y que ahora, te sirvan con validados. volviendo a la propuesta que planteó Andrea, nosotros, y lo digo siempre, nunca podremos agradecer lo suficiente a países y a gobiernos como el del presidente Macri, la atención que han tenido con venezolanos que no han podido vivir más aquí porque sienten que el mundo se les acabó, el mundo de oportunidades, y por supuesto todos tienen derecho a buscar sus opciones de libertad. Pero todavía agradecemos muchísimo más que sigan intentando deshacer la causa raíz de este sistema que ha sacado a 5 millones de venezolanos. O sea, todos, la característica más conspicua de los socialismos es que expulsa a su población, lo saca y tienes que crear muros. Aquí hay varios muros. Han dejado de venir aquí líneas aéreas, no nos dan ahora el pasaporte. Bueno, y todo eso, digamos, se configuran en muros y en límites para que la gente salga corriendo, porque la gente quiere, lamentablemente, salir despavorida de este país. Ahora, ¿qué se puede hacer? Tú, además, eres asesora del Senado, vives la política y reflexionas la política. ¿Qué se puede hacer desde el continente, desde los países del continente, de verdad? ¿Qué pueden hacer para ayudar a disolver la causa raíz de esta circunstancia? Bueno, principalmente partir de cómo hoy en día actualmente hay un cambio de eje, evidentemente, en América Latina, y eso es algo que viene a tu pregunta, y cómo hay que aprovecharlo, porque es un momento único para la región para aprovechar esta cuestión, ¿no? Países por ahí como Chile, con Sebastián Piñera, Colombia con Iván Duque, Perú también, Brasil, distintos países que se van sumando a esto, y nuestro presidente en Argentina, Mauricio Macri, personas que se han pronunciado a favor de la democracia, a favor del respeto hacia los derechos humanos en países como Venezuela. Creo que hoy hay que tener en cuenta principalmente ese eje, ¿no? Cómo se ha corrido hacia una tendencia de gobiernos y políticas públicas mucho más liberales, mucho más a favor de la libertad económica, de la libertad política, de la libertad individual, y cómo se está dejando hoy atrás ese socialismo del siglo XXI. Pero creo que hay que integrar, hay que hacer hoy realmente a nivel regional una integración mucho más fuerte, y donde estos líderes que hoy tenemos, que bien lo están haciendo, puedan encabezar una propuesta real hacia lo que está pasando hoy en Venezuela, y principalmente en la cuestión de la crisis humanitaria que se está viviendo, ¿no? Creo que es importante tener eso en cuenta. Claro que sí. Y fíjate, bueno, mira, vamos al corte y volvemos ya para el cierre y las conclusiones. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, nosotros aquí muy emocionados con la visita, de verdad, muy grata, muy esperanzadora de Antonella Martínez, una joven, la verdad, ya con 2 libros densísimos, con una reflexión espectacular y además estando bien acompañados por Andrea Delgado, activista social de DSD, joven, estudiante de economía, que la veo siempre en la calle dando lo suyo, viene del interior, nos comentaba, por ejemplo, en el oriente del país ya no hay ni negocios abiertos, en el Tigre, que es una ciudad intermedia, pues simplemente petrolera. No había ni dónde comprar nada, cuando ellos se fueron de gira. Ahora, Antonella, nos quedan escasos 3 o 4 minutos. Para nosotros es muy importante tu reflexión, pero es una reflexión valiente, es una reflexión que combate en el plano de las ideas esto que los venezolanos estamos viviendo en el plano de la realidad. Y yo sí creo que desde las ideas es que se empieza a disolver este inmenso peligro para América Latina. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos quieres dejar a nosotros en estos últimos 4 minutos de tu reflexión, de tu vivencia, de tu recorrido por toda América Latina, de la lucha que estás practicando a favor de las ideas de la libertad? Bueno, sobre esa cuestión por ahí seguir insistiendo en cómo hoy es necesario recobrar la libertad y estar y ser activista de la libertad, no solamente por ahí la academia o en el lado intelectual, sino también participar en la política, como también es necesario hoy estar en distintos ambientes, en distintos ámbitos, como lo es también la cultura, como lo es también la educación, ¿no? Creo que hay que recuperar muchos lugares, muchos puestos que se han ido tomando por parte de distintas ideologías que no han sido favorables a las ideas de la libertad y a la democracia. Entonces creo que es un poco ir por ahí y bueno, seguir insistiendo en que se puede, en que sí se puede salir de gobiernos que golpean y que atormentan a sus sociedades. Nosotros los argentinos pudimos salir, si bien no es el mismo contexto, pero se puede salir de estos regímenes. Nosotros salimos después de 12 años de un mismo gobierno, que fue el gobierno del matrimonio Kirchner, que dejó realmente devastada a la Argentina, con una estructura destruida, con un Estado de Derecho también destruido, sin índices, sin números, donde no sabíamos cuál era la situación del Estado. Y creo que el saneamiento lleva tiempo, va a llevar su tiempo, pero una vez que se logre y que se alcance a retomar la libertad, no van a tener límites en el sentido de lo que van a poder crecer y lo que va a hacer definitivamente Venezuela como país, no solamente para América Latina, sino para el mundo, ¿no? Como un gran ejemplo de lucha y de desarrollo y de crecimiento económico. Una pregunta, Andrea. No, bueno, quería contar que un buen amigo siempre me pregunta, ¿qué te mueve seguir en Venezuela? Porque fácil podemos abandonar esto. Bueno, yo le quiero decir que a mí lo que me mueve es que esto es posible desplazar este sistema, es posible reconstruir Venezuela. Yo creo que partiendo de allí, la gente, partiendo de esa posibilidad real que hay, la gente se tiene que activar. Así es, así es. Bueno, vamos a darle a los oyentes de nuestro programa Aquí se habla libertad que Antonella Martí estará presentando el libro el miércoles 12 de 10 a 12 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, auspiciado por Se Dice Joven, que están organizando esta actividad. O sea que vas a estar en el auditorio, yo creo que ahí hay bastante aforo, el aforo es para cerca de 200 personas. Invitamos a los jóvenes a que en ocasión de ese libro puedan debatir y hacer las preguntas. Una última pregunta, Antonella. ¿Por qué crees tú? ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestras sociedades para que la gente que es tan permisiva, el ciudadano que es tan permisivo con los socialismos vegetarianos o carnívoros, sea a la vez tan exigente y punitiva con los que vienen a resolver los problemas que causan los socialistas, como en el caso de Mauricio Macri? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente toque realidad y entienda que lo que dañan unos y que hay que castigarlos, tienen que venir a arreglar los otros? Uh-huh. Y la realidad es como es. Antes que nada, entender que no hay soluciones mágicas. Esa es la realidad. No hay soluciones mágicas y menos a los problemas que se heredan. En el caso de Argentina, no solamente de 12 años de kirchnerismo, sino de 70 años de
populismo peronista que hemos tenido, ¿no? Y entender lo que es realmente el daño que generan estas figuras caudillistas, populistas, por así decirlo, a lo largo de América Latina, y cómo eso puede terminar afectando mucho la calidad de vida de un país, ¿no? Y dejar de creer por ahí en esas soluciones mágicas y terminar de salir de ese ciclo, y obviamente tener paciencia. Es importante tener paciencia, y lo mismo en el caso argentino, ¿no? En 2 años y medio uno no puede pretender que se solucionen los problemas que heredamos desde hace 70 años. Es todo un ciclo, es toda una cuestión, un proceso por el que hay que pasar para volver a estabilizar la economía, volver a recuperar las instituciones, la transparencia lo mismo, ¿no? Y se está dando en ese sentido en Argentina una gran lucha contra la corrupción. Por primera vez se está empezando a desterrar y a desenterrar todo ese sistema turbio, ¿no? Porque hay una tendencia también dentro de estos socialismos a hacer turbio el Estado, a hacer turbia la gestión. ¿Pero por qué? Porque a ellos prácticamente, o sea, yo insisto en esto, al socialismo o a estos gobiernos populistas del siglo XXI no les interesa gobernar, no les interesa gestionar. A ellos lo único que les interesa es el poder, mantenerse en el poder y además enriquecerse del poder, porque esto ha sido tendencia en América Latina, así que creo que va un poco por ahí. Bueno, Sí, yo les diría a todos que no se pierdan cuándo es el miércoles 12 de 10 a 12. De 10 a 12 en la Cámara de Comercio, Sí. en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas. Eso queda en Quebrada Honda y estacionamiento. No se pierdan la oportunidad de debatir y de conocer a una luchadora por la libertad, Antonella Martín, a quien le agradecemos que haya venido a Venezuela, que esté con nosotros y que presente sus libros y sus reflexiones. Andrea, muchísimas gracias. También. No te vayas del país sin pedirme permiso, ¿ok? Sigue en la calle, sigue dando esa sensación de que los jóvenes están con los pies en la tierra, luchando por lo efectivamente valioso que es ser libres. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Las redes están súper movidas con la visita de Antonella Martín, desde que es muy bella, que son muy bellas ambas, así lo han dicho, en las redes hasta el cansancio, hasta que son muy inteligentes. Las dos cosas son realmente ciertas. Y nosotros, aquí se habla libertad. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilipsa Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y hoy estuvimos con ustedes, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Que la pasen bien y nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM. Y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.